Buenas tardes a todos. Les damos las gracias por conectarse a esta conferencia dentro de nuestro ciclo. En nuestra primera semana virtual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Pues este día o a esta hora vamos a tener un tema por demás importante, sobre todo por la implementación de la nueva norma 036-1 de la Secretaría del Trabajo sobre ergonomía. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, cualquier comentario, al final de la presentación vamos a abrir los micrófonos para que podamos hacerlas. Con todo gusto contestarles. Por ahí se subió en el chat la liga para que ustedes se registren y pasen lista para la generación de sus constancias sobre esta conferencia. Les voy a presentar al doctor Arturo López Arriaga. El doctor Arturo es egresado como médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de México en el 2013. Tiene diplomado en ergonomía y psicología aplicada por la Fundación Universitaria Iberoamericana. Tiene una maestría en seguridad industrial y protección ambiental en la Universidad Europea de Monterrey, ejerciendo medicina laboral desde el 2015, en empresas como Bonafont, Danone y Bimbo. Actualmente se desarrolla como gerente médico en salud ocupacional en Grupo Consulmed. La presentación que nos dará es trastornos musculoesqueléticos de origen laboral. Esperamos que sea del interés de todos y comenzamos. Por favor, doctor Arturo, cedo. Muchas gracias, doctor Baños. Buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la excelente participación que hemos tenido a lo largo de la semana. La verdad es que han sido temas de suma importancia, relevancia y de mucho interés para todos nosotros en nuestra labor médica. Y pues el día de hoy no se queda atrás, ¿no? La verdad es que es un tema interesante, muy amplio. Vamos a tratar de abarcar los puntos principales que nos pudiesen ayudar a tener un poquito mayor visibilidad en lo que son los trastornos musculoesqueléticos desde el origen laboral. Y ojalá que esta información sea de utilidad para todos en nuestra profesión diaria y las actividades que hacemos al día con nuestros colaboradores. Yo les preguntaría, antes que nada, ¿cuál es la importancia de crear una iniciativa sobre ambientes de trabajo saludables? Sabemos que desafortunadamente dentro del país tenemos muchas patologías multifactoriales y ahora, ¿por qué tenemos que hacer un esfuerzo importante dentro de nuestra actividad laboral para nosotros pues no dar pie a que nuestros colaboradores tengan más lesiones? Yo les daría 3 puntos muy importantes. Lo primero, porque es lo correcto, ¿no? Es importante que nosotros dentro de nuestra práctica diaria, desde nuestra trinchera, demos las armas necesarias para que pues, las empresas puedan dar todo lo necesario a los colaboradores para trabajar de manera segura. Sabemos que uno de los principios éticos esenciales es no hagas daño a los demás, y en nuestro lugar de trabajo esto debe de ser imperativo. En segundo punto, porque es una decisión inteligente. ¿Por qué será una decisión inteligente? Bueno, sabemos que hay muchos datos que avalan que las empresas que promueven y protegen el estado de salud de sus trabajadores son más exitosas y son más competitivas a largo plazo. Y es importante que las empresas puedan considerar que los costos de prevención de los accidentes o de las lesiones pues son mucho menores a los que podríamos gastar ya una vez que se empiezan a presentar. Dígase, ya en México lo que son los aumentos en las primas de riesgo. Hay algunas empresas que de manera interna deciden ayudar a los colaboradores para tener una mejor prestación de servicios, pagan a veces médicos particulares, empresas particulares. Entonces estos costos pues, son mucho más elevados. Hay que tomar en cuenta que también la salud de los colaboradores puede funcionar como un activo empresarial. Es importante para las empresas seguir estos principios, ya que evitar ausentismo a causa de enfermedades, pues va a minimizar los costos asociados a la alta rotación y va a ayudar a aumentar la productividad a largo plazo. Y finalmente, pues porque es lo legal, ¿no? Sabemos que en gran parte de los países existe una normatividad
que se aplica a todos los centros de trabajo y bueno, México no es la excepción. Dichas normas exigen a todas las empresas garantizar un mínimo de protección a los trabajadores contra los riesgos laborales. Y si hacemos caso omiso, pues esto puede derivar en multas o inclusive clausura de centros de trabajo. Y pues no digamos los costos que esto podría representar para las empresas. Y bueno, ¿qué son los trastornos musculoesqueléticos? Vamos a ver dos principales definiciones, principalmente por la OMS, que nos dice que los trastornos musculoesqueléticos se va a entender por aquellos problemas de la salud que vienen derivados del aparato locomotor, ya sea de los músculos, tendones, del esqueleto óseo, cartílagos, ligamentos y nervios. Pero también vamos a ver la definición de la Organización Internacional del Trabajo, que dice que el término de trastornos musculoesqueléticos relacionados con el trabajo se va a referir a problemas de salud que afectan a las mismas estructuras y que son causadas o agravadas principalmente por el trabajo, o en sí pueden afectar las extremidades superior, cuello, hombros, zona lumbar y las extremidades inferiores. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto y la clasificación. Y bueno, ¿por qué es tan importante que nosotros realicemos una correcta prevención? Los trastornos musculoesqueléticos siguen encabezando las listas de problemas de salud relacionados con el trabajo, a pesar de todos los esfuerzos que se han estado haciendo para prevenirlos. También nos van a ayudar en lo que es el absentismo y el presentismo. Los trabajadores que sabemos que padecen algún trastorno musculoesquelético registran periodos de absentismo laboral mucho más prolongados que los trabajadores que normalmente no tienen problemas de salud. Y cuando hablamos de presentismo, estamos hablando de personas que acuden al trabajo a pesar de encontrarse enfermas, ¿no? Y creo que esto nos lo hemos encontrado en nuestra práctica diaria. Cada vez que tenemos dentro del consultorio una persona que ha presentado algún problema musculoesquelético, pues yo creo que lo general es que encontramos que ya llevaba varios días de evolución, a menos de que no sea un problema realmente importante que le impida prácticamente movilizarse por sí mismo. Creo que la cultura mexicana es de aguantarse, ¿no? Es lo que normalmente hacen los trabajadores, se aguantan, y esto pues es un presentismo que al final pues deriva en que hay una menor productividad laboral. Es la enfermedad profesional que más comúnmente está reconocida y que más comúnmente se califica. Ahorita vamos a ver un poquito de estadística para que veamos un poquito de números en este sentido. Es un poquito aburrido los números, pero es importante que entendamos estas cifras. Y también que es una de las causas más comunes de discapacidad y de baja por enfermedad. También súper importante, hay una merma en la vida laboral. Se estima que un tercio de los trabajadores con traumatismos musculoesqueléticos crónicos, por así decirlo, no van a poder seguir ejerciendo su trabajo hasta los 60 años. Y va a derivar también un efecto negativo para las empresas, ya que hay costos directos que están relacionados con los trastornos musculoesqueléticos, como los recursos que se utilizan para la atención, el diagnóstico, los tratamientos, la rehabilitación, que en algunas ocasiones puede ser muy prolongada, pero también se generan costos indirectos, que son las afectaciones al equipo de trabajo, pérdida de productividad, retrasos en la calidad o en la eficiencia de la producción, dependiendo del tipo de empresa en la que estemos, y también pues la sustitución o el gasto extra que se tiene que hacer para sustituir a los trabajadores que están enfermos. Dentro de los ramos con mayor afectación que tenemos dentro de nuestro país, pues tenemos las industrias manufactureras, principalmente la producción de alimentos y bebidas, producción de maquinaria o equipos de manufactura, industrias químicas de plástico y de hule, industrias metálicas, producción de productos a base de minerales no metálicos, la industria textil o del cuero, la industria maderera y del papel y la manufactura de muebles. Estas son las áreas que estadísticamente presentan más incapacidades o atenciones por trastornos musculoesqueléticos. Y los que les hablaba hace ratito o hace unos minutos, bueno, pues un poquito de estadística, ¿no? Aquí podemos ver cuáles son los principales diagnósticos que se han hecho entre el 2005 y el 2018. Esos son los 2 años que vamos a ver porque quiero que veamos algunas partes importantes. Si ustedes se fijan, en el 2005, cuando empezamos a tener esta estadística, las enfermedades musculoesqueléticas representaban 168 personas del total de enfermedades que se representaban ese año, que fueron 7,200, o sea, un 2,3%. Si nosotros vemos la estadística en el 2018, y estos son datos que son de 2018, pero se sacaron en 2019, aquí abajo podemos ver la fuente. Si después quieren ver el artículo, pues también se los puedo compartir una vez que les compartamos la presentación. Pero vean el crecimiento que tuvo. De un 2,3% que hubo en el 2005, las enfermedades musculoesqueléticas brincaron al primer lugar y en 2018 teníamos un 42,4%
de todas las enfermedades laborales que nosotros o que se presentaron en el Seguro Social y que requirieron de una atención. Ahora, más importante, en 2016, perdón, en 2016 hubo un aumento al doble. Tuvimos una estadística, este dato no lo tenemos aquí, pero en 2015 hubo 3.230 casos de enfermedades musculoesqueléticas. Eso quiere decir que del 2015 al 2018 se duplicaron el número total de atenciones por enfermedades musculoesqueléticas. Esto quiere decir que pues cada vez se van presentando más. Sabemos que hay muchos factores, esta es una enfermedad multifactorial, vamos a ver un poquito más adelante, pero quisiera que viéramos la importancia de las enfermedades musculoesqueléticas en el ambiente laboral, ¿no? De las demás que podemos ver aquí rápidamente, pues tenemos la hipoacusia, que fue de las principales causas en 2005 y actualmente ya no está tan elevada, seguramente por todos los mecanismos que se han colocado de manera preventiva, todas las mejoras de ingeniería que se han estado haciendo, pues ahora sí que la presión que hizo la STPS con su norma 011 para disminuir las condiciones de ruido, los controles que están haciendo, pues han sido efectivos, ¿no? Entonces, ahorita del 43% bajamos al 14.7%. Y así nos podríamos ir con cada una de ellas. Digo, las demás enfermedades realmente ahorita no son el tema del día de hoy, pero la estadística ahí está, ¿no? ¿Y qué es lo que nos está indicando? Pues que tenemos un importante número de enfermedades musculoesqueléticas y que deberíamos de empezar a preocuparnos en nuestro centro de trabajo por la prevención de las mismas. Estas son, para fines prácticos, dividimos el tipo de atenciones que se tienen en el Seguro Social en tres, que es el de espalda baja, extremidades superiores y extremidades inferiores, y aquí podemos ver los porcentajes. Creo que esto va a hacer mucho ruido con todas las atenciones que podemos tener en nuestro centro de trabajo. 43% de ellos son problemas de espalda baja. Y las demás, bueno, 41% para extremidades superiores y 29% para extremidades inferiores, ¿no? Y entre ellas, pues todas las enfermedades que podemos conocer, ¿no? La estenosopatías, el síndrome del túnel del carpo, lesiones de hombro, tenosinovitis de Kerbein, artrosis, luxaciones o esguinces, compresiones de nervio radial, lumbalgias, lesiones articulares por trauma acumulado. Digo, son muy variadas, pero es importante que las empezamos a tomar en cuenta. Como comentábamos, vamos a tener la clasificación, los trastornos musculoesqueléticos de las extremidades superiores relacionados con el trabajo, que vamos a tener cuello, ¿no? Que podríamos tener síndrome del cuello de tensión, síndrome de columna cervical, para hombro tendinitis del hombro, bursitis, síndrome de salida torácica, para codo la epicondilitis, las bursitis del olecranon, síndrome de túnel radial, para muñeca y mano, enfermedades de Kerbein, tenosinovitis de muñeca, quistes sinoviales, dedos en gatillo, síndrome de túnel de carpiano, etcétera, etcétera. ¿No? Después de aquí vamos a tener los trastornos musculoesqueléticos de espalda baja, perdón, se movió, bueno, con las alteraciones en los discos intervertebrales o las lesiones musculares a tejidos blandos. Para las extremidades inferiores de cadera y muslo, bueno, pues tenemos las artrosis, los síndromes piriformes, las distensiones isquiotibiales, dolores en articulaciones sacroiliacas. Para rodilla tenemos algunas como osteoartritis, bursitis de la rodilla, hiperkeratosis, lesiones meniscales. Para tobillo y pies, bueno, tenemos muchas también variadas como las tendinitis de Aquiles, las ampollas, los hallux valgus, dedos en pie de martillo. Digo, las enfermedades son muy variadas, es más o menos la estadística que tenemos actualmente. Y bueno, pues tenemos los que no son específicos, que son menos definidos, los síntomas tienden a ser más difusos, no tan anatómicos y que están repartidos en muchas áreas, abarcando desde nervios, tendones u otras estructuras anatómicas. Cuando vemos los factores de riesgo que nosotros tenemos que empezar a revisar dentro de nuestros centros de trabajo, vamos a tener tres grupos asociados. Los primeros serían los físicos o biomecánicos, en los cuales, bueno, pues podemos tener en cuenta las manipulaciones de carga, los movimientos repetitivos o enérgicos, posturas forzadas o estáticas, vibraciones, temperaturas abatidas, ritmos rápidos de trabajo, bipedestación o sedestación prolongada. Después de aquí vamos a tener los factores organizacionales o psicosociales, en los que, bueno, podemos tener las altas exigencias, poca autonomía por parte de los colaboradores, falta de descansos, oportunidad de cambiar de posición de trabajo,
jornadas prolongadas de trabajo o trabajar por turnos, que la verdad, si vemos estas, pues es prácticamente la regla en las empresas pues nacionales, ¿no? Todos nuestros colaboradores están en estas posiciones. La manufactura, pues las líneas de producción son trabajos muy estáticos, los roles de turno también son muy acelerados, lo cual causa un mayor estrés en los colaboradores. Y bueno, pues tenemos algunos factores individuales, ¿no? Que estos, pues desafortunadamente en ellos no podemos trabajar per se, pero sí podemos ayudarlos que, bajo sus condiciones, ayudar a que su trabajo sea más llevadero. Vamos a ver un poquito más adelante. Y bueno, aquí, bueno, pues tenemos los antecedentes médicos, la capacidad física de cada colaborador, y los estilos de vida y de hábito que puedan llegar a tener cada uno de ellos, si hacen o no hacen ejercicio, si tienen algunos hábitos como alcoholismo, como fumar, que van mermando poco a poco la capacidad física. Los aspectos fundamentales que pueden influir en el esfuerzo físico en el lugar de trabajo son estos, ¿no? Primero, el diseño de las tareas. Sabemos que las tareas están diseñadas de forma específica y desafortunadamente cuando se diseñaron las tareas pues no había un área médica que pudiera orientarlos, y en muchos de nuestros centros de trabajo cuando nosotros llegamos nos encontramos que las tareas ya han sido diseñadas y no siempre han sido diseñadas de la manera adecuada. Lo mismo con el área de trabajo, ¿no? Desafortunadamente es una de las cosas que a veces no podemos cambiar la estructura a veces donde las personas realizan sus actividades, pero sí podemos hacer esfuerzos para que estas puedan ser las más adecuadas para cada uno de ellos. También el diseño de las condiciones visuales, la disposición de los controles en los dispositivos de visualización, el diseño de las secuencias de movimiento en la operación y el diseño de régimen, actividad, descanso. Vamos a ir viendo un poquito más o menos de los factores de riesgo más importantes biomecánicos para que veamos más o menos en dónde los podemos encontrar y qué podemos ir haciendo en cada uno de nuestros centros de trabajo para colaborar en la disminución de los trastornos musculoesqueléticos. La manipulación de cargas, ¿por qué es tan perjudicial? Bueno, sabemos que es necesario ejercer una gran fuerza muscular, y lo cual puede dar lugar a esfuerzos musculares o una fatiga muscular. Puede haber un daño sobre la estructura ósea, puede haber aparición de trastornos degenerativos, y el riesgo está vinculado mucho a la capacidad física del trabajador. Desafortunadamente nos encontramos que en muchos de nuestros sitios de trabajo, pues los colaboradores que están haciendo una u otra actividad a veces no tienen las capacidades físicas suficientes porque son a veces muy bajitos o no tienen mucha fuerza y aún así tienen que estar haciendo traspaleo de productos, o hay gente que no tiene una estatura suficiente y tiene que estar haciendo estivas a altas alturas, y lo cual pues puede condicionar a tener todo este tipo de accidentes o lesiones. Ahora, ¿en qué trabajos se manipulan manualmente cargas pesadas? Bueno, principalmente en actividades de transporte y construcción, lugares de trabajo donde se levantan y se acarrean muchos objetos, o en los servicios también sanitarios donde se trasladan personas, ¿no? Nosotros tampoco en el área de la salud no somos la excepción, principalmente a veces nuestros camilleros, que son aquellos que tienen que estar trasladando a las personas, pero si todos como médicos alguna vez hemos estado en un hospital o de repente en el internado, pues también nos tocaba a veces ayudar a las personas a trasladarse o a trasladarse de una camilla a otra, y eso, bueno, pues también está dentro de estos riesgos. ¿Cómo podemos manipular los materiales pesados sin elevar el riesgo de sufrir daños? Bueno, pues lo más importante, ¿no? Siempre tener una técnica adecuada de carga. Este es un factor que tenemos que trabajar en la cultura de cada uno de nuestros trabajadores, y que, bueno, pues tienen que acostumbrarse a cargar adecuadamente, ¿no? Tienen que tener un levantamiento asistido cuando sea posible. ¿Qué es esto? Bueno, pues ya hay muchos equipamientos que nos pueden ayudar al trabajador, más adelante vamos a ver algunos, para poder cargar objetos muy pesados, realizar la manipulación entre más de una persona cuando así sea posible, evitar las condiciones de riesgo, y me refiero a evitar que haya lugares de baja iluminación donde los colaboradores tengan que estar haciendo cargas, porque bueno, esto puede repercutir en que puedan tener algunos accidentes, si los suelos son irregulares o si son resbaladizos, si tienen que manipular estas cargas por escalones o por escaleras, bueno, pues también estamos aumentando el riesgo. Y finalmente las adaptaciones ergonómicas y de ingeniería que se puedan realizar para que los colaboradores puedan realizar de manera más fácil esta tarea.
Otro de los factores que tenemos son las tareas para las que se requiere mucha fuerza. ¿Por qué este es tan importante? Bueno, porque hay una fatiga muscular. Ajá, para hacer mayores esfuerzos físicos es necesario tener una musculatura más potente o de mayor demanda por parte de ellos. Entonces, cuando un colaborador tiene que estar haciendo mucha fuerza, pues hay un desgaste, hay un mayor estrés óseo y hay un riesgo de daños en la región lumbar. Esto derivado de que cuando sabemos que al ejercer una fuerza sobre un punto que está situado lejos del propio cuerpo, si el esfuerzo es prolongado, y se repite con mucha frecuencia, pues sí hay un aumento del riesgo de una enfermedad degenerativa a región lumbar. ¿En qué tipo de trabajos vamos a requerir mucha fuerza física? Bueno, pues aquellos donde haya un empuje y un arrastre de los objetos pesados, si hay una manipulación de herramienta de cargas manuales, si hay un traslado de paquetes a vehículos de transporte, o si hay un traslado de pacientes, ¿no? Entonces, hay algunas herramientas que nos ayudan a mover cargas, como son las carretillas o los patines manuales, pero al final de cuentas, al ser manuales, como bien dice la palabra, pues el esfuerzo lo sigue haciendo el colaborador. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en estas situaciones. ¿Cómo podemos evitar hacer mucha fuerza? Bueno, pues nuevamente la importancia de tener una adecuada manipulación de carga. Siempre es súper importante evitar la torsión del tronco. Sabemos que por regla, bien dice aquí que el empuje, el arrastre de los objetos pesados es un factor de riesgo, pero siempre es mejor empujar antes que jalar. Y también hay que evitar las cargas con una sola mano, proporcionar herramientas automáticas siempre sobre las manuales en caso de que sea posible. Me refiero a poder cambiar o sustituir algunas por patines eléctricos o contra el patín manual o un montacargas contra una carretilla. Hay lugares donde ya podemos colocar sin ningún problema un polipasto que le ayude a los colaboradores a manejar las cargas. Evitar la manipulación en espacios reducidos o en mal estado, ya que esto pues, nos va a derivar a que haya adopción de posturas forzadas y esto evidentemente pues también es un factor de riesgo que vamos a ver posteriormente. Los movimientos repetitivos. ¿Por qué son perjudiciales los movimientos repetitivos? Nuevamente entra la fatiga muscular. El esfuerzo de un músculo durante repeticiones constantes en largos periodos va a producir esta fatiga muscular y puede haber un cambio en la estructura muscular a partir de ello, ¿no? Si no se asegura una recuperación suficiente, pueden ocurrir cambios irreversibles en la anatomía de cada uno de los colaboradores. Hay que recordar que estos efectos pues pueden aparecer aunque no haya una fuerza importante, ¿no? Si el esfuerzo físico de levantamiento de cargas no es importante, este no es un factor cuando estamos hablando de movimientos repetitivos. Aquí realmente lo que causa la lesión pues son estos movimientos o micromovimientos que estamos realizando y sabemos que los movimientos repetitivos también están asociados a esfuerzos estáticos y a determinadas posturas que no siempre son las más adecuadas. ¿En qué situaciones realizamos movimientos repetitivos? Bueno, pues son aquellos donde los trabajos son movimientos muy parecidos o idénticos y que se realizan durante gran parte del tiempo y muy importante que se hacen varias veces por minuto. Hay que recordar que, bueno, los operadores desafortunadamente pues tienen poco control sobre el ritmo y la velocidad del trabajo, principalmente en las líneas de producción y que a veces no es tan fácil que ellos puedan abandonar el lugar de trabajo si no es que son primero sustituidos por alguien más. Entonces hay veces que aunque el colaborador ya esté fatigado y que ya empiece con algunas molestias, no puede salir de la operación porque esto repercutiría en la eficiencia de la misma. Entonces tienen que esperar a que llegue alguien más para que los pueda asistir. ¿Cuáles serían las recomendaciones para evitar desgaste por movimientos repetitivos? Bueno, pues realizar pausas activas, ¿no? Sabemos que es un tema que se ha venido manejando muy fuerte en los últimos años y tiene un porqué, ¿no? Que es precisamente la relajación de los músculos, ayudarlos a cambiar de posición para que esta fatiga que se ha ido acumulando, pues no se presente. Si se puede, es establecer turnos para diversificar las tareas y permitir al trabajador que ayude estableciendo sus periodos de descanso, ¿no? Habrá líneas de producción donde posiblemente podamos poner a un colaborador que haga una actividad, pero pasando cierto periodo que cambie a hacer otra actividad y que otra persona lo sustituya y de esta manera, bueno, pues iremos disminuyendo estos
efectos. Y bueno, finalmente, para este punto, creo que de los más importantes y que afortunadamente empezamos a observar cada vez más en nuestro país, pues es la automatización de tareas, ¿no? Pues hemos sido capaces de mecanizar muchas de las tareas monótonas que inevitablemente requieren de un gran esfuerzo físico y que han derivado en muchas lesiones de nuestros colaboradores. Cuando hablamos de las posturas forzadas, bueno, pues estamos hablando de que, bueno, ellas son perjudiciales porque hay una mayor fatiga muscular, ¿no? Al mantener al músculo en determinada posición, tienen que hacer mayor fuerza, hay un esfuerzo excesivo mucho mayor, se produce nuevamente la fatiga muscular y un ejemplo es cuando podemos realizar tareas con una separación excesiva del cuerpo, los músculos de las extremidades superiores, y ellos tienen que esforzarse más para sostener los brazos, ¿no? Estamos hablando de que, por ejemplo, en la industria automotriz hay algunas granalladoras en donde el colaborador, la granalladora es manual, entonces ellos tienen que hacer un esfuerzo importante para de forma manual estar aventando la granalla sobre las piezas y entonces se los ponen en una posición forzada muy incómoda durante mucho tiempo y que aparte están cargando peso y eso al final de cuentas va a derivar en una lesión. ¿Por qué también es perjudicial? Bueno, pues porque hay una menor capacidad de reacción. Cuando tenemos una postura durante un largo periodo de tiempo, hay ciertos músculos en el cual se va a considerar que se genera una disminución del aporte sanguíneo por la misma posición del músculo y entonces esto va a reducir parcialmente las funciones del músculo y esto va a ayudar a que se haya una reducción en la capacidad de reaccionar ante un movimiento que sea necesario realizar. ¿En qué casos podemos adoptar estas posturas forzadas? Bueno, pues normalmente cuando colocamos nuestros brazos en alto, esto puede ser cuando trabajamos inclinado, torciendo o estirando el cuerpo de manera sostenida, en trabajos de construcción o fabricación de estructuras de hormigón armado, cuando hay espacios reducidos, cuando están trabajando agachados, en cuclillas, arrodillados, perdón, o tumbados, y cuando hay manipulación de objetos situados a distancias excesivas, ¿no? Que era lo que estábamos comentando anteriormente. ¿Cómo vamos a evitar las posturas forzadas? Nuevamente es súper importante la técnica de carga. El uso de escaleras o de andamios también puede ser importante para aquellas actividades que se tengan que hacer por arriba de la estatura promedio del colaborador. Cambiar de posturas frecuentemente y establecer límites de exposición. Cuando hablamos de esto es cuando las posturas pues son inevitables porque ya se tomaron todas las acciones consideradas que podrían ayudar a la tarea y aún así no se han podido eliminar. Bueno, pues podemos establecer límites de tiempo de que un colaborador pueda estar en determinada actividad y poder cambiar a otra actividad. Para los esfuerzos prolongados, bueno, estos, como lo platicamos, van a estar dando fatiga muscular y una hipoxia muscular derivada de la contracción prolongada de los músculos. Esto va a determinar que en el sistema musculoesquelético pues pueda causar una nutrición insuficiente de los músculos, hablando de oxigenación, y esto puede derivar en contracturas y lesiones musculoesqueléticas. ¿Cuándo podemos o cuándo se estarían viendo esfuerzos prolongados? Bueno, al sostener objetos o herramientas y al mantener una postura estática durante mucho tiempo. Por ejemplo, un embolsador que está en el suelo o cuando se fabrican estructuras de hormigón armado, las personas que se dedican al campo en la recolección de frutas o verduras, aquellas personas que están en trabajo de oficina, por la misma posición, la forma en la que utilizamos el teclado, la forma en la que utilizamos el mouse, pues son personas que normalmente no toman espacios suficientes para poder descansar y hacer una pausa activa. ¿Cómo podemos evitar los esfuerzos prolongados? Bueno, pues utilizando herramientas para sostener objetos, de ser posible, cambiar frecuentemente la postura. Si se trabajó inclinado, enderezarse frecuentemente y ponerse de pie periódicamente si se está trabajando sentado.
Cuando vemos las condiciones ambientales y de riesgos dentro de la prevención de trastornos musculoesqueléticos, pues es importante que también tomemos estas condiciones en cuenta, que son las vibraciones, las temperaturas, la iluminación y las superficies resbaladizas, ¿no? Sabemos que las vibraciones que son producidas por las herramientas manuales o los equipos pueden causar trastornos degenerativos, pueden causar problemas de riesgo sanguíneo en las extremidades. Aquellas vibraciones que son en todo el cuerpo, por ejemplo, aquellos que están trabajando sobre vehículos, pueden ocasionar trastornos degenerativos de forma particular en las vértebras lumbares. Aquellos trabajadores que están expuestos a altas temperaturas, mientras si están expuestos a altas temperaturas al mismo tiempo que están manipulando objetos pesados, pues puede generar problemas de tensión arterial y aumento de temperaturas, que con ello va a aumentar el desgaste generalizado del mismo, y también las bajas temperaturas pueden dificultar la destreza con la que se realizan las actividades. La iluminación, si es insuficiente o si es excesiva, puede inducir a adoptar posturas forzadas, así como aumentar la probabilidad de tropezar o caer, con el consiguiente daño físico que esto nos podría generar. De igual forma, las superficies resbaladizas, hay superficies con suelos inadecuados o suelos irregulares que son inestables o resbaladizos y también pueden dar lugar a posturas y movimientos de trabajo forzadas o agotadoras, ¿no? O también aquellas que a veces ya están manipulando una carga y la superficie del suelo no es la adecuada y se tropiezan, se resbalan, y entonces ahí es cuando hacen un esfuerzo todavía más importante y de ahí a veces también vienen las lesiones. ¿Cómo podemos reducir estos riesgos? Entonces, los que están pues vinculados a las vibraciones, pues usar herramientas, con bajo nivel de vibración, asientos, por ejemplo, con amortiguadores. Sabemos que en las manos se puede reducir el tiempo utilizando un equipo de protección personal, utilización de guantes especiales, también para evitar bajas temperaturas. Podemos utilizar prendas especiales o adecuadas para evitar la alta permanencia, vigilar las condiciones que lucen adecuadas, medidas de mantenimiento también para cuidar las superficies de trabajo, evitar que las superficies de trabajo o los suelos y las zonas por las que se realizan las actividades pues sean inadecuadas, ¿no? Esas son realmente condiciones muy generales que ya podríamos seguir trabajando poco a poco en nuestra empresa. Si hablamos sobre las reglas generales para la adopción de prácticas preventivas, hablando de trastornos musculoesqueléticos, vamos a tener el equilibrio entre los periodos de actividad física y la recuperación, ¿no? Es súper importante que si nosotros ya detectamos algunas situaciones de riesgo para nuestros colaboradores, como lo que comentábamos de trabajos repetitivos, bueno, pues tener periodos de recuperación adecuados que sean compatibles también con los periodos de actividad que han estado realizando. Preferir siempre el trabajo dinámico sobre el estático. Está comprobado que hay aquellos puestos de trabajo donde el colaborador prácticamente no se mueve y lo único que hace es la movilización de alguna de las extremidades, pues son aquellos colaboradores que pueden sufrir más de alguno de los trastornos musculoesqueléticos, ya que como vimos anteriormente, las posiciones estáticas pues también pueden causar lesiones. Evitar esfuerzos excesivos en los colaboradores, evitar desplazamientos manuales siempre que sea posible. Y es súper importante tomar en cuenta las capacidades individuales, ¿no? Es algo que platicábamos hace unos minutos. Es súper importante que tengamos en cuenta las capacidades físicas de cada uno de nuestros colaboradores. No es posible que si estamos en una área de estiva, pues coloquemos a trabajadores que tienen una altura insuficiente y que lo único que estamos haciendo es exponerlos más al riesgo, ya que aparte pues están generando posturas incorrectas con el consiguiente riesgo de que al no alcanzar adecuadamente las estivas, pues podrían tener accidentes o sufrir accidentes si alguna de las estivas cayera sobre ellos. Y bueno, es súper importante que nosotros realicemos nuestros análisis de riesgo oportunos. Dentro de la serie de conferencias que vamos a tener esta semana, vamos a ver también temas de análisis de riesgo. No nos vamos a meter mucho en eso, pero sí les voy a comentar, les voy a platicar los pasos que deberíamos de estar haciendo en cada uno de nuestros sitios de trabajo para que nosotros podamos empezar a trabajar en la disminución de los riesgos para los trastornos musculoesqueléticos. ¿En qué va a consistir la evaluación de riesgos cuando hablamos de trastornos musculoesqueléticos? Bueno, es un sistema con el cual nos va a ayudar a determinar qué puede causar un daño o una lesión
si estos peligros se pueden eliminar, si no es el caso, qué medidas preventivas o de protección podemos adoptar para controlar dichos riesgos. Y bueno, la evaluación de los riesgos va a ser la base que nos permita prevenir y gestionar efectivamente los trastornos musculoesqueléticos. Vamos a tener para este caso 6 pasos, que los vamos a dividir en estos, que sería la preparación, la identificación, la evaluación, el plan de acción, la adopción de las medidas y el seguimiento. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a comenzar con lo que es la preparación. Cuando nosotros hablamos de preparación, lo primero que tenemos que hacer es determinar o decidir quién va a dirigir este proceso, ¿no? Esto puede ser desde el propio empresario, desde el propio dueño de la empresa, o puede ser un trabajador designado por él mismo, un técnico en prevención. Revisar los recursos con los que disponemos, ¿no? Si tenemos alguna información sobre registros de accidentes que hayamos tenido anteriormente en nuestro sitio de trabajo o problemas de salud de algunos de nuestros colaboradores que generalmente presentan de forma crónica este tipo de problemas, si hay quejas de los trabajadores, si tenemos estadísticas de ausentismo por problemas musculoesqueléticos. También es muy útil hacer una lista que describa las actividades y las tareas laborales que implican un riesgo de tener un trastorno musculoesquelético. Nuestro siguiente paso sería tener consejos sobre trastornos musculoesqueléticos de autoridades nacionales o competentes. Sabemos que actualmente hay muchas guías y muchas listas de comprobación o manuales asociados a estos trastornos, ¿no? Y más hoy en día en México, bueno, pues tenemos la norma 036, que bueno, a pesar de que ahorita en su sección 1 solo nos está pidiendo el control del manejo de cargas, pues sabemos que se vienen 2 secciones más y que va a ser muy importante que empecemos a trabajar. Ahí ya vienen varias recomendaciones, pero creo que como médicos pues somos capaces de indagar un poquito más sobre cuáles son las prácticas más comunes que se están realizando a nivel mundial y que nos podrán ayudar a esto. Toda esta información va a ser de suma importancia para poder hacer una preparación adecuada de nuestro programa de evaluación de riesgos. Hay que decidir cómo y cuándo van a participar los trabajadores y que se les informará. Es súper, súper importante este punto y permítanme hacer énfasis. A veces no les avisamos adecuadamente a los colaboradores por qué estamos haciendo ciertas acciones. Sabemos que ir a hacer una evaluación de riesgos al sitio de trabajo, pues a veces para los trabajadores puede ser sorprendente y si nosotros no les explicamos de forma adecuada cuál es el objetivo de estar haciendo una evaluación de riesgos, pues a veces lo que nos podemos encontrar es que los mismos colaboradores nos ocultan malas prácticas que ellos tienen y al final de cuentas, pues la evaluación de riesgo no es fructífera, ¿no? Entonces, siempre informarles que hay un motivo, miren, vamos a hacer esta evaluación porque creemos que es importante para poder evitar algún tipo de lesión, necesitamos de tu cooperación para que nos ayudes a decirnos cuáles son las partes que tú ves más peligrosas o para que nos des tus sugerencias, cómo crees tú que podría ser mucho más llevadero a tu trabajo. Al final de cuentas, ellos son los que están en el lugar de trabajo y son los que conocen mejor su actividad. Exposición. Sabemos que esto como tal ya es el análisis de riesgo. Afortunadamente el día de mañana vamos a tener una plática sobre este punto en el que les van a explicar o vamos a poder tener un mejor entendimiento de cómo realizar ya en forma en el sitio de trabajo un análisis de riesgo. Pero bueno, también vamos a tener que establecer prioridades basadas en las evaluaciones de riesgo, ¿no? No es nada más voy y hago mi evaluación de riesgo, ya tengo todas mis evaluaciones de riesgo y pues ya cumplí. Por supuesto que no. Sabemos que tenemos que picar mucha piedra a veces con nuestros empleadores, con las empresas para a veces hacer modificaciones de ingeniería, comprar un equipo de protección personal que es necesario. A veces es muy complicado y si nosotros llegamos con 50 análisis de riesgos en donde dijimos, oye, ¿sabes qué? Mira, aquí están todos los factores, hay que arreglarlos cuanto antes, pues por supuesto que no nos van a tomar en cuenta. Y lo que tenemos que hacer, pues, es
ponderar, ¿no? De esos, cuáles es más importante que nosotros resolvamos primeramente, porque esto nos va a dar luz en que aquellas actividades en las que nosotros ya tenemos información de que se han presentado incidentes, hemos tenido que dar un primer auxilio o hemos tenido colaboradores con algún accidente, pues entonces si nosotros atacamos primero esos riesgos, vamos a estar un poquito más seguros de que no se van a estar presentando tantos. Y bueno, es esencial priorizar las acciones que se van a adoptar para prevenir o minimizar los trastornos musculoesqueléticos, que es parte de lo que estamos comentando en este momento. Es súper importante también, pues, decidir las acciones preventivas, ¿no? Una vez que yo ya hice mi análisis de riesgo, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no? Tengo que establecer un plan de acción y estos son los pasos que tengo que tener para establecer mi plan de acción. Primero, la descripción de mi problema o de mi riesgo. La prioridad asignada, conforme a lo que nosotros estuvimos revisando, que ya lo platicamos, cuáles son los más importantes primero, cuáles son las soluciones, ¿no? Ya sean las medidas de prevención o de protección que se van a realizar, la responsabilidad del plan de acción, quién se va a encargar de que esas acciones se cumplan, cuáles son los recursos que vamos a necesitar, dinero, tiempo, etcétera, ¿no? Sabemos que si nosotros llegamos a veces con nuestro empleador y decimos, ¿sabes qué? Me hay que hacer esta mejora, va a costar tanto, pero a la larga nos va a ayudar a tener ahorros en esto y esto. Casi siempre nos lo compran, pero es súper importante que nosotros hagamos énfasis en esta parte, ¿no? Tener un calendario, qué se hará y cuándo se va a hacer. Y la evaluación es súper importante. ¿Cómo vamos a evaluar que las soluciones propuestas realmente han sido efectivas? Ya no hice los nopales. Para nuestras acciones preventivas, bueno, vamos a tener 3 niveles. Los principios generales de prevención, número 1 sería evitar los riesgos. Esto puede ser automatizando algunas de las operaciones. Si yo puedo quitar o eliminar el riesgo, pues perdón, tuve un pequeño problema técnico. Bueno, y adaptar principalmente el trabajo a la persona, ¿no? Sabemos que hay es importante diseñar el lugar de trabajo para que haya un suficiente espacio para que todos los trabajadores pues adopten las posturas correctas, si es posible elegir sillas o escritorios regulables que permitan a los trabajadores pues alternar entre estar parados o sentados, permitir descansos y variaciones en la manera de llevar a cabo las tareas. Aquí podemos ver un ejemplo de sillas que se elevan al igual que las mesas y los dispositivos de asistencia para el manejo de cargas. Los principios de prevención en el nivel 2, que sería pues adaptarse al progreso tecnológico, ¿no? Digo, afortunadamente hoy en día ya hay muchas tecnologías, ahorita al final les voy a pasar unos videitos para que podamos ver un poquito de lo que se está haciendo en la industria a nivel tecnológico, que nos permiten tener nuevos dispositivos de asistencia y herramientas y equipos mucho más ergonómicos, ¿no? Sustituir aquellas prácticas de riesgo por prácticas más seguras. Evidentemente esto nos va a ayudar a que las personas pues desarrollen también una cultura de seguridad y súper importante pues también desarrollar una política coherente que abarque toda la organización, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y el entorno laboral. Y finalmente en los principios generales para la prevención en el nivel 3, que sería primero dar prioridad a las medidas colectivas, ¿no? Priorizar, por ejemplo, hablando de herramientas, podemos ver aquí que son dispositivos ergonómicos. Si es una herramienta que va a utilizar varias personas, bueno, pues podemos priorizar que tengan mangos de buen agarre o que utilicen algunos guantes antideslizantes cuando tengan que elevar algunas cargas. También dar a los trabajadores una buena formación e información para proporcionar prácticas sobre el uso correcto de los equipos, ¿no? A veces creo que dejamos de lado esta parte de la cultura de las personas. Nosotros podemos llevar a cabo dentro de nuestro espacio laboral muchas acciones, pero si no trabajamos sobre la cultura de las personas, pues al final de cuentas no estamos controlando cada uno de sus aspectos, no sabemos cómo realizan sus actividades fuera del trabajo o cómo las realizan incluso dentro del trabajo cuando nadie los está viendo.
¿no? Entonces tenemos que hacer mayor énfasis en la cultura de las personas, cómo realizan sus actividades, explicarles cuál es el riesgo de que ellos no realicen las actividades de forma adecuada o de que no reporten situaciones de peligro o de riesgo, ¿no? Porque a veces ellos las detectan de forma mucho más oportuna que nosotros, pero a veces a lo mejor porque miedo de que no se les va a tomar en cuenta o que se va a tomar alguna represalia, pues no levantan la mano y entonces nosotros tenemos que trabajar mucho en la cultura de las personas en este sentido. Para la adopción, bueno, pues una vez que ya nosotros decidimos qué es lo que se va a realizar, el siguiente paso pues es implementar estas acciones acordadas, garantizar que las personas responsables de implementarlas realmente lo hagan. Y es importante establecer con claridad en quién va a recaer la responsabilidad. Muchas veces nosotros hacemos un plan de acción que corresponde, no sé, ahorita me quisiera entender a la parte de, a lo mejor sanidad, a la parte de ingeniería, y entonces después entre ellos dos se andan peloteando la responsabilidad de hacer una u otra actividad y al final de cuentas nadie la lleva a cabo porque no se le dijo puntualmente que la tenía que realizar, ¿no? Entonces es súper importante dejar claro de quién va a recaer la responsabilidad de realizar las acciones. ¿No? Celebrar reuniones periódicas súper importante con las personas implicadas para hablar sobre el plan de acción, cómo ha ido, si han estado funcionando, si ya se realizaron, si hay algún impedimento para que se puedan realizar. A veces si no se pueden realizar reuniones pues particulares para estos temas, sí se pueden aprovechar otros foros importantes para tratar estos temas que pues también tienen una alta importancia. Y garantizar, como les comentaba hace ratito, la participación de los trabajadores, ¿no? Siempre hacer lo posible para que las medidas implementadas sean bien recibidas por los trabajadores, ya que si nosotros realizamos algún cambio en la actividad y al colaborador no se le explicó, no se le dijo cuál es la importancia, pues a veces también ahí creamos resistencia y al final de cuentas pues no lo llevan a cabo. También está el otro lado, cuando nosotros los hacemos partícipes dentro de todo este proceso y ellos son quienes a veces sugieren las recomendaciones y se toman en cuenta y se implementan, pues ellos son los primeros en hacerlo y en estar cuidando que las demás personas pues también se acaten a los nuevos reglamentos que se están realizando. Ahora sobre el seguimiento y la revisión, bueno, pues tenemos que llevar a cabo nuestros 3 pasos, ¿no? Controlar, evaluar y revisar el ciclo, ¿no? Controlar que sí se implementen las acciones, evaluar si se ha logrado o no lo que se pretendía y revisar este ciclo de evaluación. Este no es un ciclo de evaluación único, este es un ciclo de mejora constante. ¿Por qué? Bueno, pues porque constantemente tenemos que estar revisando si las acciones una vez implementadas y ya fueron efectivas, entonces evaluar nuevos riesgos o si es el mismo riesgo, a lo mejor la acción que se decidió al final no fue efectiva, resulta que las acciones que se tomaron, el equipo de protección que se utilizó o las herramientas definidas al final nos trajeron más consecuencias, la gente se queja más, ha estado incómoda, tenemos más lesiones, pues entonces tendremos que ver qué fue lo que no salió bien para que nosotros podamos hacer nuevas acciones y como les digo, pues esto al final de cuentas es una parte súper importante de la mejora continua. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Siempre hay que registrar las evaluaciones de riesgos que realizamos, ¿no? Esto nos puede ayudar de muchísimas formas, facilitar la información para personas implicadas, ya sean trabajadores, a veces los delegados sindicales quieren saber por qué realizamos una u otra acción. Si nosotros tenemos nuestra evaluación de riesgo, pues les podemos explicar con todas las de la ley por qué estamos haciendo una u otra actividad. También nos pueden ayudar a tener un control contra las autoridades, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones cuando tenemos una visita por parte de las autoridades, pues lo que nos salva a veces es que tenemos nuestras evaluaciones de riesgo, no siempre tenemos todo al 100% o a veces no hemos implementado una u otra acción, pero si nosotros tenemos nuestras evaluaciones de riesgo y les explicamos, mira, pues hay un cronograma, ya hicimos la evaluación, sabemos que tenemos que hacer esto, estamos trabajando, no es como que pues no estamos haciendo nada, pues entonces si no se van satisfechos, por lo menos se van tranquilos de que sí se están llevando algunas acciones. Les voy a pasar unos videitos sobre algunas herramientas tecnológicas que se han estado utilizando en la industria y ahorita hacemos comentarios a ver qué les parecen y qué opiniones tienen de ellas. Me comentan por favor si escuchan el audio.
No se escucha. ¿No? No, no se escucha. No, no se escucha nada. No. Denme un segundo nada más para ponerles el audio. Aquí lo que podemos ver es un dispositivo que nos va a ayudar a cargas. Como podemos ver en el video, lo que está realizando el operador, bueno, en la demostración, pues es el manejo de una caja de cartón. Vemos es un área de probablemente materias primas donde tenemos mucho manejo de cargas. Y bueno, este tipo de dispositivos pues, ya vienen preparados prácticamente para muchas situaciones, ¿no? Con el mismo dispositivo nosotros podemos implementar algunas otras formas con un dispositivo que prácticamente es como una ventosa que se le adapta. Pues vemos cómo también pueden hacer el control eficaz de algunos sacos. Esto, bueno, es muy útil para muchas de las industrias. Ahorita vamos a ver más o menos cómo él está haciendo varias actividades con el mismo dispositivo, ¿no? Tiene también una función tipo polipasto en el cual pues, podemos utilizar un ganchito que él tiene y el cual pues, nos está ayudando también para, en este caso, el contenedor que está usando. Y pues, finalmente un barril que podría parecer muy pesado, seguramente no trae nada, pero digo, es demostrar la funcionalidad que tiene la herramienta, que la podemos utilizar como en muchas actividades. A veces nos encontramos con problemas. Le voy a adelantar un poquito el video, bueno, creo que no me deja, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo lo guarda, por así decirlo, y lo va a trasladar con un patín. Entonces esta herramienta no es fija, nosotros la podemos movilizar hacia alguna otra área donde la pudiésemos necesitar, ya sea dentro del mismo almacén o a lo mejor dentro de un área de producción donde se pueda necesitar. Y bueno, vamos a esperar a que lo guarde. Nada más quiero que vean la facilidad que tiene para movilizarse y nos pasamos al siguiente video. A veces nos encontramos con problemas de presupuesto, ¿no? Que generalmente es lo que nos dicen en las empresas, en nuestro ambiente laboral. Oye, ¿sabes qué? Está bien padre tu proyecto, está bien padre la herramienta, pero la verdad es que el presupuesto no me da, lo voy a intentar meter para el próximo año, a ver si me autorizan. Y también es entendible, ¿no? Porque al final de cuentas es un negocio, tienen que cuidar los gastos que se realizan, pero ¿cuál es nuestra función? A veces, pues también demostrarles que económicamente y eficientemente pues puede ser un beneficio para ellos. Ya si después de que nosotros demostramos que hay un beneficio también económico y que les va a ayudar, ellos deciden no realizarlo, bueno, pues eso ya será punto aparte, pero nosotros siempre hay que demostrar todas las aristas de las actividades o de las acciones que nosotros quisiéramos realizar. Bueno, pues ahí ya vimos cómo lo movió, la verdad es que es muy sencillo. Y bueno, para esta situación que les comentaba, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones presupuestales, pues también tenemos esta alternativa, ¿no? De demostrarles cuál es la parte buena también al final de cuentas de implementar medidas, ¿no? Vamos a ver un video donde vamos a ver la demostración de un robot de emplayado. La verdad es que este proceso de emplayado me ha tocado observarlo en muchas industrias y generalmente se hace de forma manual. Y si alguno de ustedes alguna vez ha visto esta acción, ahorita va a ver un poquito de
ejemplo y sabemos que este es a lo mejor en el mejor de los casos la forma en la que lo va a realizar el operador, pero no siempre lo realizan así porque pues aquí al hacer una grabación de un video pues hasta le dan tiempo de que lo haga con calma, ¿no? Pero generalmente ya en una operación pues lo tiene que hacer de manera acelerada y las posiciones que adoptan pues son de mucho riesgo, ¿no? Y bueno, pues aquí vemos del otro lado prácticamente el robot ocupa el mismo espacio que pudiese ocupar un operador. La verdad es que no es tan estorboso y pues también tiene la ventaja de que se puede llevar a varias partes de la producción. Entonces bueno, aquí vemos algunas de las ventajas y las desventajas de hacerlo de forma manual, principalmente la fatiga que estamos colocando en el trabajador. Si esta parte, como mencionaba, lo ponemos a que lo tiene que realizar de forma muy rápida, pues estamos aumentando todavía más el riesgo. Entonces las herramientas pueden llegar a ser mucho más productivas, hacen mejor trabajo en menos tiempo. Y tenemos un ahorro de recursos, ¿no? Quiero que vean aquí, pues más o menos el 60% de consumo de la materia prima fue la que se pudieron ahorrar nada más con esta simple acción. Este es un video, la verdad es que es bien interesante. Vamos a ver y ahorita lo comentamos. El video está en inglés, ahorita creo que puedan poner atención, ahorita los participantes de este proyecto todavía no hablan, pero sí hay que poner mucha atención a lo que dicen, hay que ver el dispositivo que está utilizando para que vean los comentarios que ellos hacen sobre este exoesqueleto que están utilizando. It alleviated stress from my back and my neck. It was really unexpected, but it was a lot of differences right at the beginning, and now from day to day I wouldn't work without it. You actually can turn it on with the switch right here, and then these boxes have springs in them, and they will actually take your arms up and they'll assist them. So like right now, it's just holding me up. I have nothing on there. So I can just say hi to everybody, and it's really good. I love it. And then you just reach over and turn it off, and it's all back. I mean, there may be situations where I may not need to use it from job to job, but any job that's overhead, I wouldn't work without it. As people walk by and they see it for the first time, they're like, what happened? Did you get injured? Is there something wrong? No, it's a device that Ford came up with EXO to relieve stress, and everybody wants one. Anybody that works overhead, they're like, well, where do I get one? I wish they had this before, so it's really good. Everybody loves it. An extension of yourself. It basically takes what you normally do and it locks you in place. So when you put your hands over your head, you can relax your arms, your suit holds you there. So we call it helping arms. So it makes things a lot easier, a lot more relaxed. It took me a little bit to adjust to it because it's a little cumbersome in the back, but after about a few hours, it felt natural. I'm over my head all day. 15 shots continuously,
it burns out the shoulders in your rotator cuffs. Sí, bueno, si pudimos entender un poquito o escuchar, digo, la verdad es que no sé cómo se escuchó, cómo lo escucharon ustedes, pero bueno, tenemos a dos colaboradores haciendo sus comentarios, ¿no? El primero dice que la verdad le costó un poquito de trabajo acostumbrarse, pero que una vez que se acostumbró, lo sentía como una parte de él mismo, que no era un dispositivo a lo mejor que podía utilizar todo el tiempo, pero que definitivamente para cualquier trabajo que él tuviera que hacer por arriba del nivel de su cabeza, ya no lo haría sin su dispositivo, ¿no? Es un dispositivo muy sencillo, lo prendes de una forma muy sencilla y prácticamente una vez que tú levantas tus brazos, el dispositivo lo que hace pues es mantenerlos ahí y él es el que hace toda la fuerza. En el segundo, la persona que comentó, si vimos o observamos un poquito, no solo tenía su dispositivo, sino que también él tenía como un colchoncito alrededor del cuello que es parte del mismo dispositivo, que a lo mejor la otra persona no necesitaba, pero que lo ayudaba como a sentirse más relajado en su trabajo, ¿no? Llevaba 15 años trabajando y que pues ha sido un dispositivo muy bueno. Incluso el primero hace una mención sobre comentarios que le hacen en el trabajo de personas que lo vieron la primera vez y que se espantaron porque le preguntaron, ¿no? Oye, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? ¿No? Y que le dijo, no, o sea, es un dispositivo que nos está ayudando para las posiciones, por así decirlo, y que entonces ahora ya todo el mundo quiere uno y que todo el mundo quisiera que eso hubiese existido antes. Entonces, la verdad es que pues nos da una idea de la tecnología a la que estamos, que tenemos día con día y que podemos utilizarla, ¿no? Vamos a ver ya el último videito y pasamos a las conclusiones. Este video fue un poquito más rápido, la verdad es que es un dispositivo mucho más sencillo, pero que si vemos de forma general, pues nos permite prácticamente sentarnos en cualquier lugar en el que estemos realizando cualquier actividad, ¿no? La verdad es que yo me imaginaría si este dispositivo lo pudiésemos tener en muchas de las centros de manufactura que tenemos en el país, ayudaría mucho a aliviar las posturas forzadas, a veces la sedestación tan prolongada o que tienen nuestros colaboradores y que les ayudará mucho en este sentido. Y finalmente, bueno, pues, ¿cuáles son las conclusiones que llegamos sobre los trastornos musculoesqueléticos de origen laboral? Que es súper importante establecer esta relación entre las condiciones de trabajo y las posibles lesiones, ¿no? La elaboración de estudios específicos de riesgos de enfermedad profesional por cada una de las actividades que nosotros realizamos, posibilitando también identificar y seguir la población expuesta y que a partir de ello nosotros podamos realizar actuaciones de prevención activa antes de que se ocasione alguna de las enfermedades. Que es súper importante tener los registros de los trastornos musculoesqueléticos que tenemos en el sitio de trabajo. Esto nos va a permitir tener un acceso a los diferentes servicios que intervienen en la prevención de los riesgos, de por qué estamos haciendo una u otra de las actividades. También que es súper importante potenciar la capacitación del personal médico, ¿no? Esto es súper importante. La verdad es que como médicos laborales nosotros deberíamos de tener amplios conocimientos en todas nuestras situaciones, pues ya que es nuestro pan de cada día, ¿no? Entonces, la verdad es que poder capacitar al profesional médico y que sirva como fuente de información y como ayuda de diagnóstico dentro de un centro de trabajo. Y también mejorar el nivel de información de los trabajadores respecto a los riesgos de contraer una enfermedad profesional, ¿no? Sabemos que en el marco normativo actual requiere que nosotros les informemos sobre los riesgos y las medidas preventivas aplicables dentro de su puesto de trabajo, pero no nos especifica la obligación de comunicar si dichos riesgos se corresponden a una situación de enfermedad profesional o de una lesión musculoesquelética. Y como les comentaba hace ratito, es súper importante que ellos sepan cuál es el riesgo o de tener una enfermedad musculoesquelética, ¿sale? Si nosotros orientamos, también capacitamos a nuestros colaboradores en su vida diaria, pues esas actividades
o estas buenas prácticas no las van a hacer solo dentro del ámbito laboral, sino también en casa, que es donde pues también pasan mucho parte de su trabajo. Y siendo honestos, también hay muchas de las enfermedades musculoesqueléticas que no son de origen laboral y que al final de cuentas se califican de tal manera porque nosotros tenemos un riesgo que intensifica esta patología. Entonces, si nosotros también ayudamos a aquellos dentro, o más bien fuera del horario laboral se cuiden, pues esto nos va a traer muchos beneficios. Y bueno, pues crear un programa de evaluación de riesgos como pilar fundamental en la prevención de los trastornos musculoesqueléticos. Si nosotros ya tenemos nuestras estadísticas, sabemos que tenemos muchos lugares de riesgo o muchos puestos de alto riesgo, pero nosotros no hacemos un calendario de evaluación o un programa de evaluación para que nosotros podamos saber cómo vamos a ir disminuyendo todos estos factores, pues prácticamente podemos decir que no estamos haciendo nada. ¿Sale? No es nada más hacer una evaluación y ahí nos quedamos, no, es hacer nuestra evaluación y ver cómo le vamos a hacer para que nuestros colaboradores puedan realizar sus actividades de una manera más segura. Por último, les quiero dejar esta frase de la doctora María Neira, que es la directora del Departamento de Salud Pública y de Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la riqueza de las empresas depende de la salud de los trabajadores. ¿Vale? Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor. Creo que es un excelente tema. Por ahí ya hemos estado recibiendo algunos comentarios felicitándote. Yo creo que tuvimos una presentación, una conferencia bastante profesional. Voy a pedir al doctor Enrique López si nos ayuda, por favor, con las preguntas o comentarios que se tengan y continuamos con ustedes. Muchas gracias, doctor Baños. Muchas gracias, doctor Arturo. Excelente exposición. Tenemos por aquí algunas preguntas ya anotadas. Nos pregunta Yunuen González. ¿Hay algún formato específico para hacer un estudio ergonómico en planta? Sí, gracias. Pues miren, realmente no hay como un formato específico. Sabemos que, bueno, ahorita actualmente en temas de ergonomía a nivel nacional nos aplica lo que es la norma 036, donde viene como tal una guía, ¿no? O sea, sugerencias de cómo actuar. Planes hay muchos, ¿no? Hay muchas formas de hacer un estudio ergonómico. Hay muchas técnicas de realizarlo, pero aquí realmente creo que deberíamos de enfocarnos en realizarlos, ¿no? Empezar a revisar los puestos de trabajo. Hay muchas formas de hacerlo, pero realmente creo que no lo estamos haciendo, ¿no? Como comentaba ahorita, una parte de lo fundamental es la capacitación que nosotros podamos tener. ¿Estamos realmente capacitados para hacer un estudio ergonómico o no? Porque guías, como les comento, pues hay muchas, ¿no? Incluso en la norma pues viene una, pero realmente nosotros tenemos que capacitarnos porque no es solamente quedarnos hasta el punto de hacer el análisis. Cuando nosotros hagamos nuestro análisis, pues tenemos que ir dando cuenta de cuáles podrían ser las probables acciones correctivas. Y si no tenemos un conocimiento adecuado en temas de ergonomía, pues la verdad es que no vamos a llegar a nada, ¿no? Realmente vamos a decir, bueno, pues si este movimiento es repetitivo, se hace más de 5 veces por minuto, o tiene tal grado de exposición, pero realmente no vamos a ver cómo podemos ayudar al colaborador. Entonces, bueno, regresando al punto de la pregunta, no hay uno específico, hay muchos. Ahora que les compartamos la presentación, les comparto también algunas guías para que las puedan revisar y si tienen alguna duda, pues adelante, ahí están mis datos en el correo de corporativo y ahí están mis datos también. Muchas gracias, doctor. Pregunta Sonia Oviedo. ¿De qué forma la iluminación puede ocasionar
No sé si haya más preguntas, doctor Enrique, o comentarios que se hayan generado. Nada más comentar y para agregar a esta pregunta sobre la iluminación. Recordemos que en ergonomía no solamente se estudia el proceso, no solamente un trabajador, sino todo lo que está alrededor de la actividad de trabajo que puede generar disconfort. El ambiente de trabajo puede tener varias condiciones y características, por ejemplo, incluso el ruido, la iluminación o la contaminación que pudiera haber y que van a generar pues ese disconfort en el trabajador, por eso es importante considerarlo. ¿Algún otro comentario? Sí, bueno, creo que veo ahí en el chat que alguien preguntó que si las herramientas que vimos ahorita se venden en México. Afortunadamente algunas sí, no todas. Hay algunas que son muy especializadas, muchas de ellas son prototipos todavía y se está evaluando el 100% de la efectividad de ellas. Pero, por ejemplo, el dispositivo que vimos para el transporte con ventosas de objetos sólidos o de los sacos, o que puede funcionar como polipasto, sí ya se vende en México y hay algunas empresas que lo distribuyen. No específicamente este modelo, hay algunos que utilizan diferentes fijos, ya van como en una estructura metálica que va sujeta al suelo y que tiene una forma como de polipasto, y ahí es mismo donde tiene la ventosa, es de libre movimiento. Les comparto también un poquito de la información que he podido encontrar, de fichas técnicas de este tipo de herramientas que podremos encontrar y digo, a lo mejor a alguien en su centro de trabajo les puede funcionar y ser de utilidad. Muy bien, doctor. Hemos estado también recibiendo comentarios solicitando su ponencia. Les ha parecido bastante interesante cómo se ha abarcado el tema. Pues no resta más que agradecerles su participación y a todos quienes se conectaron, agradecerles el tiempo que están invirtiendo en la revisión de estos temas. Siéntanse con la confianza, cualquier duda que tengan ya de manera posterior, poder acercarse con los quienes estamos participando en estas conferencias. Precisamente el propósito de esto, aparte de revisar temas de interés y de actualidad, pues es que conozcan a toda la parte de la Dirección de Salud Ocupacional, que estamos a sus órdenes para cualquier situación que les podamos apoyar. Los invitamos el día de mañana también a continuar con esta serie de conferencias. Mañana a las 12 del día vamos a tener la conferencia Identificación de riesgos ocupacionales, también un tema pues bastante interesante de actualidad y que complementa pues parte de nuestras funciones dentro del área preventiva. Y por la tarde a las 3 de la tarde la conferencia Cómo evaluar el riesgo de accidentes. Entonces, pues no dejen de conectarse con nosotros. Si han tenido algún problema para conectarse o alguna situación que les podamos apoyar de soporte, también nos pueden comentar. Por ahí ya un poquito más tarde se va a enviar la invitación para los ingresos para estas pláticas. Y finalmente, bueno, el viernes es nuestra clausura de la semana, también con un tema bastante interesante y de actualidad, que son los primeros auxilios psicológicos, sobre todo pues por la entrada en vigor de la norma 035. Todos estos temas, siéntanse también con esa confianza de cualquier duda que tengan o lo que le podamos apoyar para la implementación de sus programas, pues cuenten con ello. Muchas gracias por estar con nosotros y pues nos vemos hasta mañana. Gracias.